flechita B, ¿no? Y que en conjunto con los anteriores van a formar los músculos elevadores del ano. Ahora, para terminar de formar este diafragma pélvico, vamos a sumarle eso al músculo coxígeo, ¿no? Y habría también que destacar que en lo que es el ácido coxígeo, la disposición de las fibras va a adoptar una dirección hacia inferior y medial en dirección al conducto anal, ¿no? Y van a formar ese embudo que les mencioné en la anterior clase, ¿no? Con forma de V, o también la literatura lo describe como alas de paloma. Al observar cortes coronales a esta altura, ¿no? Es donde se va a formar bueno, se va a observar esta forma de V, ¿no? Y el control de estos músculos está dado por la inervación proveniente del nervio para el músculo elevador del ano, que son ramas del plexo sacro y ramas del nervio pudendo, perineal y rectal. Eh, ya. Vamos a ver también lo que es la vista del perineo, que vamos a ver que se puede dividir, ¿no? En un triángulo anterior y un triángulo posterior, les mencioné eso en la anterior clase. En lo que es el perineo anterior, vamos a ver que topográficamente de superficial a profundo, ¿no? Del peritoneo anterior está compuesto por 4 planos, ¿no? Un plano supraponeurótico, que está conformado por lo que es la piel, el panículo adiposo, las fascias superficiales o decoles, que se puede ver en la imagen acá, ¿no? Las fascias superficiales. También vemos lo que son venas satélites, ramificaciones de la rama perineal externa y perineal superficial del nervio pudendo interno. Y bueno, también vemos linfáticos tributarios de los ganglios inguinales superficiales, ¿no? Seguidamente tenemos lo que es el plano superficial músculo aponeurótico, en la cual vamos a encontrar lo que es la aponeurosis superficial, el bulbo, la porción perineal del cuerpo esponjoso y el músculo bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Y los músculos transversales superficiales, ¿no? Acá podemos ver en la flechita, ¿no? Si se ve el cursor, espero que sí, el músculo bulbo esponjoso, ¿no? Y el músculo isquiocavernoso, acá también, ¿no? Donde está la flechita. Hacia los plano medio, músculo aponeurótico o el piso urogenital, vemos lo que son las aponeurosis perineal media y el músculo transverso profundo. Eh, ya, lo que es el músculo esfínter estriado de la uretra y la porción de la uretra, ¿no? Más un paquete vasculonervioso del pudendo interno. Y bueno, hacia el plano músculo aponeurótico profundo o el diafragma pélvico principal, en este plano músculo aponeurótico va a abarcar toda la extensión del piso pélvico, ¿no? Lo que es el perineo anterior y el perineo posterior, ¿no? También los músculos elevador del ano y el músculo isquiocavernoso, ¿no? Más la apófisis perineal profunda, ¿no? Es por eso que este plano muscular es considerado como el diafragma pélvico principal, ¿no? Porque va a contener sobre todo a estos músculos el elevador del ano y el isquiocoxígeo, ¿no? Que son los que estuve mencionando en la diapositiva anterior, ¿no? Como componentes principales, ¿no? Del piso pélvico. Hacia el perineo posterior, se recuerdan el triángulo ano-rectal, en el perineo posterior no existen los planos musculoaponeurótico superficial ni medio, ¿no? Y vamos a conducto anal y lo que es el esfínter externo del ano, ¿no? Y también núcleo fibroso central del perineo y la fosa isquiorrectal. Esta fosa isquiorrectal o espacio pelvirrectal inferior es una cavidad llena de grasa que que va a rodear al conducto anal y va a tener una forma de un barco invertido y presenta 2 paredes laterales, una interna y una externa, y un borde superior que va a unir a ambas paredes. Y los diámetros de la pelvis. Primero, ¿no? Tenemos que hablar que la pelvis se va a dividir, ¿no? En una pelvis falsa y una pelvis verdadera. En cuanto a la pelvis falsa, esta se debe encontrar, como vemos en la imagen, por encima de la línea terminal, que es una línea imaginaria, ¿no? Y la pelvis verdadera se debe encontrar por debajo de este límite, ¿no?
En cuanto a los límites de la pelvis falsa, esa posterior van a estar las vértebras lumbares, lateralmente están las fosas ilíacas y anteriormente van a estar la porción inferior de la pared abdominal anterior. Y en cuanto a la pelvis verdadera, esta va a ser, vaya a ser por debajo de lo que es la cresta pectínea, como se ve en la imagen, y se describe como un cilindro flexionado y truncado, y sus límites van a ser posterior, va a ser la cara anterior de lo que es el sacro, lateral va a ser la cara interna de los huesos isquiones y también las cotaduras y los ligamentos acrociáticos. Ahora, hablando de la entrada pélvica o estrecho superior, bueno, este es el plano, este va a ser el plano superior de lo que es, ¿no? La pelvis verdadera. Y entre sus límites está, bueno, posteriormente lo que es el promontorio y el ala del sacro. Lateralmente va a ser la línea terminal, anterior va a ser la rama pubiana horizontal y la sínfisis del pubis. Y de estos, bueno, también se ha descrito en esta entrada pélvica cuatro diámetros, lo que son el diámetro anteroposterior, transversal y los dos diámetros oblicuos, ¿no? Como se ve acá en la imagen de abajo. Primero, de estos diámetros que se han descrito, em, bueno, se encuentra primero lo que es, se han descrito primero diámetros anteriores distintos, que son uno, que es el cefálicamente el diámetro anteroposterior, o denominado también conjugado verdadero, que como vemos en la imagen, este se extiende de lo que es el margen superior de lo que es la sínfisis del pubis hasta el promontorio o el sacro, ¿no? Lo que es el conjugado obstétrico, este es la distancia más corta de lo que es el promontorio y el promontorio sacro y a la sínfisis del pubis, ¿no? Y normalmente este conjugado obstétrico mide 10 centímetros o más, pero como este no se puede medir, se puede estimar, ¿no? Sacando del diámetro conjugado diagonal, por lo cual solo se le resta, ¿no? 1,5 a 2 centímetros. Bueno, se le resta, ¿no? Del diámetro del conjugado diagonal. Ahora, en cuanto también se describe otro diámetro, que es el diámetro transversal. Siguiente, por favor, una imagen. Bueno, acá vemos, ¿no? Lo que es el diámetro transversal, que este se construye en un ángulo recto con el conjugado obstétrico, ¿no? Que vemos aquí. Y este mide 13 centímetros. Eh, Otro que se describe es el diámetro interespinoso, que mide 10 centímetros y es el diámetro más pequeño, ¿no? Otro siguiente. Bueno, acá vemos también otra imagen en la cual vamos a observar lo que es el diámetro oblicuo, que se extiende desde una de las psicondrosis sacroiliacas a la eminencia y la pectinia del lado opuesto. Este es otro diámetro oblicuo, ¿no? Y estos son todos los diámetros de lo que son la pelvis, ¿no? El anteroposterior, el transversal y los dos diámetros, lo que es los oblicuos, ¿no? Bien. Bien, yo creo que se ha complementado con lo que faltaba, ¿no? Entonces terminaremos con la exposición de cambios fisiológicos. Ya, bien, doctor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición en relación a los cambios fisiológicos, hablaremos sobre los cambios fisiológicos en el sistema urinario. El sistema urinario sufre varios cambios notables en el Chacón, embarazo. no se escucha, un poquito más aumente su volumen. ¿Se me escucha ahora mejor, doctor, o ya no? ¿Se me escucha? Muy bajito, muy bajito. Vuelvo a entrar, doctor. Me voy a poner unos audífonos para el sonido. Un ratito, por favor.
escucha mejor, doctor? Sí, está mejor. Ahora sí se escucha claro. Ya, doctor, está bien, voy a continuar. Bueno, vamos a hablar sobre los cambios fisiológicos en el sistema urinario. El sistema urinario sufre varios cambios notables en el embarazo. Por ejemplo, en el tamaño del riñón, este crece aproximadamente 1 centímetro. También tenemos que hablar de lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular y también el flujo plasmático renal, ya que ambos se incrementan. Si hablamos del filtrado glomerular, este aumenta en aproximadamente un 25% en lo que va a ser la segunda semana después de la concepción. Y al comienzo del segundo trimestre, inclusive podemos ver, pues se sabe que llega hasta el 50%. Eh, y este tipo de situaciones ocasionan lo que es una hiperfiltración. Esta hiperfiltración es el resultado de dos factores principales, como se ve en la imagen. En primer lugar, viene a ser una hemodilución inducida. Esto en relación a la hipervolemia ya mencionada anteriormente. Este reduce lo que es la concentración de proteínas y la presión oncótica del plasma. Y en segundo lugar, hablamos de un flujo plasmático renal que se incrementa y, como ya lo había mencionado anteriormente, esto cerca de un 80% antes del final del primer trimestre. Entonces, para esquematizar mejor esta teoría, se puede ver en este esquema, por ejemplo, en la línea roja representa lo que es un incremento porcentual de lo que es el flujo plasmático renal. Y la línea azul nos determina lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces, si seguimos lo que es la línea azul, o sea, empecemos mejor por la línea roja, que es la que esta disminuye, como se puede ver, durante el final del embarazo. Estamos hablando del flujo plasmático. Y si hablamos de la línea azul, podemos ver que esta línea, que representa el filtrado glomerular, es elevado, inclusive persiste hasta después del término del embarazo. Entonces, si relacionamos esto, principalmente a consecuencia de este nivel de filtrado glomerular elevado, no solo en el embarazo, sino después del embarazo, un 60% de las nulíparas durante el tercer trimestre experimenta pues lo que se les llama una frecuencia urinaria aumentada, una plaquiuria, y un 80% de estos experimenta lo que es nicturia. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las pruebas de la función renal, los niveles de creatinina sérica en las embarazadas disminuyen durante el embarazo de una media de 0,7 a 0,5 miligramos, teniendo en cuenta pues, valores normales de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro. Entonces, al descender estos valores, deberíamos considerar, por ejemplo, cuando hablamos de valores en embarazadas de 0,9 miligramos por decilitro a más, deberíamos considerar, por ejemplo, valores entre 0,9 en embarazadas, miligramos sobre decilitro, que nos van a sugerir lo que es una enfermedad renal, en el caso de embarazadas. Y nosotros sabemos que esta prueba es muy útil, ¿no?, para estimar lo que es la función renal, siempre que la recolección en relación a las embarazadas sea durante un periodo exacto, porque puede ser los resultados engañosos y de baja precisión. Y en relación al análisis de orina, la glucosuria es común encontrarla en este tipo de pacientes. Esto no se considera un dato anormal, pero siempre se tiene que tener en cuenta que se tiene que identificar la glucosuria y realizar lo que es una prueba para diabetes mellitus. La glucosuria está más relacionada a la actividad del que había mencionado anteriormente, de la hormona lactógeno placentaria humano, ya que sabemos que hay una redistribución de la glucosa de la madre hacia el feto, entonces prácticamente este puede ser uno de los responsables. Y la hematuria puede presentarse después del trabajo de parto difícil o un trauma en la vejiga o en la uretra. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a los uréteres, después de que el útero se eleva completamente de la pelvis, este descansa sobre los uréteres. Entonces, esto ocasiona que los desplace lateralmente y los comprima exactamente a lo que es el nivel del borde pélvico. Entonces, por encima de este nivel del borde pélvico, los resultados del tono intrauteral estarán elevados y dilatados. Entonces, esto sucede en aproximadamente un 86% de las mujeres y sobre todo se produce en lo que es el lado derecho.
Y como se puede ver en esta placa de rayos X, hay una mayor radioopacidad derecha en comparación de la izquierda. Esta radioopacidad anatómicamente se puede explicar porque el lado izquierdo, al momento de que el útero gira, hace un giro hacia el lado derecho, lo que se le conoce como está dextrorotado. Y aparte de eso, el útero descansa sobre el colon sigmoides, entonces aparentemente ejerce una mayor presión al lado derecho y se puede ver pues, en la placa que hay un mayor tono de ese nivel. Y un dato también importante para mencionar es que a pesar de todos estos cambios anatómicos mencionados, las tasas de complicaciones asociadas a los uréteres en pacientes embarazadas y no embarazadas no difiere significativamente desde un punto de vista clínico. Siguiente, por favor. Bien, en relación a la vejiga, antes de las 12 semanas de gestación, los cambios anatómicos son poco significativos. Posterior a esto, al producirse el aumento del tamaño del útero, la hiperemia que afecta a todos los órganos pélvicos y lo que es la hiperplasia de los músculos de la vejiga, con todos estos resultados, los tejidos conectivos elevan lo que es el trígono de la vejiga y lo engrosan en su margen. Entonces, continuando con este proceso, se produce una marcada profundización y ensanchamiento del trígono. Por ejemplo, por dar una relación, en cuanto a la presión de la vejiga en una primigesta, aumenta de 8 centímetros de agua al principio del embarazo a 20 centímetros de agua al término. Entonces, convierte lo que es la superficie normalmente que es convexa en una concavidad. Se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos de lo que viene a ser el tracto gastrointestinal. A medida que progresa el embarazo, el estómago y los intestinos se desplazan, estos en dirección cefálica en relación al crecimiento del útero. Por ello, los hallazgos físicos en ciertas enfermedades se alteran. Por ejemplo, el apéndice, vamos a ver que se ha desplazado un poco más hacia arriba. La pirosis o la acidez estomacal es común durante el embarazo y probablemente sea a causa del reflujo de las secreciones ácidas hacia el esófago, debido a la mala posición del estómago o también porque se disminuye el tono del esfínter esofágico inferior y también en relación a presiones intragástricas más altas en una embarazada. Las hemorroides son también comunes durante el embarazo y estas son causadas en gran medida por el estreñimiento. Existe lo que es una disminución del tono a nivel de músculo liso. Esto en relación a la actividad de la prostaglandina, ya que tiene este efecto, entonces existe movimientos intestinales que disminuyan, y no solo a ese nivel, sino también al esófago, a nivel de lo que es la vesícula. Entonces hay poco movimiento de la musculatura lisa y ocasiona estas complicaciones, estas características, ¿no?, sintomatológicas, como es el estreñimiento, inclusive hasta cálculos. Siguiente, por favor. Bueno, el hígado. El tamaño del hígado no aumenta durante el embarazo, sin embargo, el flujo sanguíneo venoso portal y la arteria hepática incrementa sustancialmente, hablando de flujo sanguíneo. Algunos resultados de las pruebas de laboratorio de la función hepática se alteran en el embarazo normal. Por ejemplo, lo que suele alterarse es la actividad de la fosfatasa alcalina total. Esta casi se duplica. Pero en relación a concentraciones séricas, por ejemplo, de aspartato transaminasa, alanina transaminasa, gamma-glutamil transpeptidasa o niveles de bilirrubina, son ligeramente menores en comparación de los valores de las gestantes. Por el contrario, estamos hablando de la fosfatasa alcalina, que ya les había mencionado, que esta prácticamente se duplica. Siguiente, por favor. Bien, en relación a la vesícula biliar, durante el embarazo, la contractibilidad de la vesícula biliar se reduce y conduce a un mayor volumen residual. Y como les mencioné, la progesterona es la que afecta potencialmente lo que es la contracción de la vesícula biliar y en general de la musculatura lisa del organismo, al inhibir lo que es la estimulación de los músculos lisos mediados por colecistoquinina, que es el principal regulador de la contracción de la vesícula biliar. Entonces, hablamos de dos factores, el deterioro del vaciado, una éstasis posterior y el aumento de saturación también del colesterol de la bilis en el embarazo y contribuyen a la prevalencia de cálculos biliares en multíparas especialmente. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, disculpe, ¿se me escucha?
Sí, se escucha. Ya, correcto, doctor. Entonces, continuando con la exposición, yo les voy a hablar, Farfán Mamán y Dante Enrique, les voy a hablar sobre los cambios fisiológicos en el sistema endocrino, ¿no? Bueno, explicándoles primero que durante el embarazo normal, la glándula hipofisiaria va a aumentar esto a cerca de un 135% de tamaño, ¿no? Este incremento puede comprimir lo suficiente el quiasma óptico para reducir los campos visuales, ¿ok? Entonces, y la secreción de hormona de crecimiento, en este caso, va a disminuir. Esta visión alterada va a ser rara y por lo general se debe a los macroadenomas. Y bueno, esta hipertrofia hipofisiaria va a ser causada principalmente por la hipertrofia e hiperplasia estimulada por estrógenos de los lactóporos, ¿no? Y esto, también viendo los niveles de prolactina sérica materna que son paralelos al aumento de tamaño. Estos gonadotropos disminuyen en número y los corticotropos y tirotropos permanecen constantes, ¿no? Bueno, también teniendo en cuenta que los somatotropos generalmente se suprimen debido a la retroalimentación negativa por la producción placentaria de la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, el tamaño máximo de la hipófisis, en este caso, que puede llegar a ser de 12 milímetros, y bueno, lo otro que tenemos que ver es que vamos a diferenciarlo entre hipófisis anterior y posterior, ¿no? En este caso, entre la hipófisis anterior, vamos a ver las gonadotropinas FSH y LH, las encargadas de la estimulación folicular ovárica, y su secreción va a depender de la secreción pulsátil, del GnRH, la acción de los esteroides gonadales, el estradiol, el metabolismo hepático y por último la eliminación en el riñón del 10 al 15%, ¿no? Siguiente, por favor, lo vamos a explicar más profundamente. Bueno, en cuanto a la hipófisis anterior, vamos a ver que la hormona adrenocorticotropa va a estimular la secreción de los glucocorticoides suprarrenales y esta va a ser regulada por el cortisol, ¿no? En cambio, la hormona del crecimiento, el GR, va a ser secretada como respuesta de la hormona del GHR, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que tener en cuenta que la hormona del crecimiento va a estar inhibida por los efectos ejercicios a nivel del hipotálamo y hipófisis por el lactógeno placentario. Y la ACTH va a aumentar de forma progresiva a lo largo del embarazo, manteniéndose su variación diurna, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la prolactina, teniendo en cuenta que los niveles de prolactina plasmática materna aumentan notablemente durante el embarazo normal, estas concentraciones suelen ser 10 veces mayor al término, alrededor de 150 nanogramos por mililitro, en comparación con las mujeres no embarazadas, ¿no? Bueno, también que durante la lactancia temprana, las ráfagas pulsátiles de secreción de prolactinas van a ser una respuesta a la estimulación del lactante. Teniendo en cuenta también que la función principal de la prolactina materna va a ser asegurar la lactancia, y al principio del embarazo la prolactina va a actuar para iniciar la síntesis de ADN y la mitosis de las células epiteliales, glandulares y las células alveolares preceptoras de la mama, ¿no? Esta prolactina también puede incrementar la cantidad de receptores de estrógeno y prolactina en las células. La síntesis de células alveolares mamarias, la galactopoiesis y la producción de caseína, así como también la lactoalbúmina, la lactosa y los lípidos, ¿no? Una mujer, en este caso, con una deficiencia aislada de prolactina, no va a poder lactar después de 2 embarazos. Esto se va a establecer porque prolactina va a ser un requisito para la lactancia, pero no para el embarazo propiamente dicho. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, en caso de la hipófisis posterior vamos a tener a la oxitocina y a la vasopresina. Bueno, los roles de la oxitocina en el parto y la lactancia, vamos a ver que en este caso, ¿no? De la vasopresina va a mantener
sus niveles plasmáticos, a pesar del descenso de la osmolaridad. En caso de la oxitocina, se va a elevar progresivamente de forma especial al término en el parto, ¿no? También ver que los niveles de la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, ¿no? Estos no van a cambiar durante el embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la tiroides, vamos a ver un agrandamiento por hiperplasia y subvasculatura. También tener en cuenta que la hormona tiroidea se va a elevar en el segundo mes de 7 a 12 miligramos por cada 100 centímetros cúbicos y se va a mantener en una meseta hasta el parto, ¿no? También ver que su mayor fijación va a ser el yodo reactivo y radioactivo, perdón. Y el aumento de los estrógenos va a ocasionar cambios en la tiroxina, ¿no? Como vemos en la imagen, vamos a ver una depresión del yodo materno, aumento de los estrógenos, aumento de T3, T4, aumento de la hormona gonadotrópica coriónica, también la globulina fijadora de tiroxina. Siguiente, por favor. Ok, primero en la imagen vamos a ver cambios relativos en la función tiroidea materna y fetal durante el embarazo, ¿no? Estos cambios van a incluir un marcado y temprano aumento de la producción hepática de globulina fijadora de tiroxina y la producción placentaria de gonadotropina. HCG va a tener una actividad similar a la pirotropina y va a ser estimulada y va a estimular la secreción de humana, ¿no? T4 libre de la madre, ¿no? Este aumento transitorio inducida por esta hormona coriónica, esta hormona niveles séricos de T4 va a inhibir la secreción materna de pirotropina. Y bueno, el incremento mínimo de los niveles de T4 libres durante los picos de esta hormona va a ser esencialmente porque no van a cambiar, ¿no? En cuanto a los niveles séricos fetales, de todos los analíticos tiroideos séricos van a aumentar de forma gradual durante el embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a la otra imagen que vemos en la edad gestacional con semanas y la TSH, vamos a ver un nomograma de la hormona estimulante de la tiroides, que es el TSH, y donde se va a especificar la edad gestacional derivada del embarazo de feto único, y bueno, los valores de referencia de no embarazadas va a ser de 4 a 0.4. Estos se van a representar como líneas negras continuas, como se ve en la imagen. El área sombreada superior representa el 28% de los embarazos únicos con valores de TSH por encima del umbral del percentil 97.5. Y bueno, ¿no? El área sombreada inferior va a representar los embarazos únicos que se habían identificado con supresión del TSH con base al valor referencial del ensayo que era 0.4, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la paratiroides, tenemos que tener en cuenta que su rol exacto, vamos a ver que va a ser la elevación de la hormona durante la gestación, el calcio sérico disminuido en un 10%. Esta también va a triplicar su función intestinal. Y bueno, en el embarazo y la lactancia van a causar un profundo estrés de calcio en la madre, aparentemente por el bien del feto, y estos niveles de calcitonina fetal van a ser 2 veces mayores que los niveles maternos, y aunque los niveles maternos van a disminuir durante el embarazo, en general aumentan después del parto, ¿no? Bueno, también teniendo en cuenta que el calcio ionizado en sangre va a regular la secreción de paratormona por retroalimentación, por el feedback que decía al inicio. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las glándulas suprarrenales, primero se va a triplicar el nivel sérico de cortisol. También el 80% va a ser transformado por la placenta en cortisona y el aumento de la producción de aldosterona, ¿no? Va a haber ligeras alteraciones morfológicas
donde vamos a ver que se aumenta el cortisol circulante en una gran parte, esto unido a la transcortina, y en la primera semana va a haber mayor secreción de aldosterona hasta en el tercer trimestre va a llegar a 1 miligramo por día. Esta secreción va a ser mayor en caso de hiponatremia. Y bueno, en el sistema renina-angiotensina, esto va a aumentar, lo cual explica la mayor excreción de aldosterona, que protege contra el efecto natriurético de la progesterona, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al páncreas, vamos a ver cambios metabólicos en la primera semana del embarazo, como se ve ahí, aumento de estrógeno, aumento de progesterona. Por ende, en cuanto al aumento del estrógeno, va también a aumentar el depósito de glucógeno no tisular, también aumenta el consumo periférico de glucosa, por ende un anabolismo, y posteriormente también con la progesterona va a disminuir ya también en este caso la producción de glucosa plasmática, por ende va a haber una disminución en la glicemia en ayuno, y por último, ¿no?, el anabolismo. Siguiente, por favor. En cuanto a este efecto diabetogénico, vamos a ver que van a intervenir en este caso la prolactina, el cortisol y también el lactógeno placentario, ¿no? Esta hormona, que, bueno, va a ser producida por el sincitio trofoblasto y va a ser una hormona catabólica de la madre y anabólica para el feto, ¿no? Bueno, vamos a ver que también en este efecto diabetogénico va a haber una disminución de la tolerancia a la glucosa, una mayor resistencia a la insulina, una menor reserva hepática de glucógeno y un mayor aumento en la producción de glucosa, ¿no?, hepática. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver ya también los valores normales de examen endocrinos en la embarazada, ¿no? El yodo proteico tiene que estar de 7 a 12 miligramos por cada 100 mililitros. Va a haber diferencias entre el primer trimestre y el segundo trimestre en el T3, T4 y en TSH, ¿no? El T3 de 1.7 a 4.3 milimoles, en el segundo trimestre de 0.4 a 3.9. El T4, esto va a ser de 92.2 milimoles a 252.8. En cuanto al segundo trimestre va a ser de 108 a 219, ¿no? En cuanto al TSH de 0.1 a 5.5 y en el segundo trimestre de 0.5 a 7.6. Indicando en este caso que el requerimiento de yodo, va a ser de 200 miligramos por día, ¿no? Bueno, en cuanto a la prolactina, tiene que estar en 30 nanogramos por mililitro a 200, en la oxitocina de entre 66 hasta 165, en cuanto al calcio sérico, de 5 miliequivalentes en el primer trimestre y de 4.6 al término del embarazo, ¿no? En cuanto a la calcitonina, igual de 220 más menos 60. Y siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los cambios del sistema musculoesquelético, tenemos que entender que se va a producir una lordosis lumbrosacra progresiva por el crecimiento del útero, ¿no? Del útero anterior, que va a desplazar al centro de la gravedad hacia atrás sobre los mismos miembros inferiores. También tener en cuenta que la mayor movilidad de las articulaciones, como es la púbica, la sacroiliaca, la sacrocoxigia, por acción estrogénica, se sinergiza con progesterona y la relaxina, y bueno, esta última, hormona gravídica de origen luteínico, y luego placentario, va a provocar el reblandecimiento de los cartílagos y ligamentos, especialmente en la cintura pélvica. Esto va a ocasionar alteraciones al caminar y el dolor también por la descomprensión estático-dinámico, ¿no?, que origina contracciones sostenidas de los músculos. También tener en cuenta que en el tercer trimestre la cintura escapular va hacia adelante traccionando los nervios del plexo braquial, lo cual también va a producir dolor y debilidad, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los cambios del sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta que va a haber cambios en cuanto a la memoria, a los ojos y el sueño. En cuanto a la memoria, van a ser relativamente pocos
y sutiles, ¿no? En estos cambios, las mujeres con frecuencia van a reportar problemas de atención, concentración y memoria durante el embarazo y el puerperio temprano, ¿no? En cuanto a los ojos, vamos a tener en cuenta que la presión intraocular va a disminuir durante el embarazo y se va a atribuir en parte a un mayor flujo del vitrio, ¿no? Y la sensibilidad de la córnea va a disminuir y los mayores cambios se van a producir al final de la gestación, ¿no? La mayoría de las mujeres embarazadas demuestra un aumento mesurable, pero leve, en el grosor corneal y se va a considerar que se debe a un edema, ¿no? En este caso. Puede haber consecuencias que tienen dificultades, por ejemplo, con los lentes de contacto previamente cómodos, etcétera, ¿no? Las opacidades de color marrón rojizo en la superficie posterior de la córnea. Y bueno, en cuanto al sueño, vamos a ver que comenzando a las 12 semanas de gestación y extendiéndose durante los primeros 2 meses postparto, las mujeres van a tener una dificultad para conciliar el sueño, van a tener despertares frecuentes, menos horas de sueño nocturno y una menor eficiencia del sueño, ¿no? El mayor trastorno del sueño se va a producir después del parto y puede contribuir a la depresión postparto o a la depresión franca, en este caso de las mujeres. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ninguna. Bueno, 2 cositas nada más. En realidad, conocer los cambios fisiológicos durante el embarazo tiene que tener aplicación clínica. ¿Cuáles son los órganos que se modifican durante el embarazo que nos pueden servir para uso clínico? Vienen a ser, por ejemplo, riñones, seguramente el sistema cardiovascular, hematológico, también digestivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista cardiovascular y hematológico ya les he explicado, porque tenemos que recordar que el volumen sanguíneo durante el embarazo se incrementa entre 25 y 45%, y a qué edad gestacional es el acné, o sea, máximo incremento de este volumen, 32 semanas, 34 semanas. A partir de ahí ya se mantiene estable y luego incluso después de 38 semanas disminuye. ¿Por qué interesa saber eso? Les mencionaba de que las gestantes cardiópatas, justos a esa edad gestacional es la que se complica. Si sobrepasa esa edad gestacional, 32, 34 semanas, es probable que no se va a complicar, no se va a agravar el problema cardíaco y puede tolerar sin problemas un parto vaginal. Por otra parte, desde el punto de vista renal, el flujo plasmático renal, el filtrado glomerular, igual se va a incrementar. En ese mismo rango, ¿cómo es que se incrementa el volumen plasmático? Y eso me va a alterar valores normales de ciertas sustancias, como por ejemplo la creatinina. Entonces, la creatinina durante el embarazo va a disminuir. Creo que mencionaron, podemos encontrar valores normales de creatinina 0.5 a 0.7 nanogramos. Conocer esto es importante, especialmente en gestantes con preeclampsia. Uno de los análisis que sí o sí tenemos que solicitar en gestantes con preeclampsia, creatinina sérica. Y cuando uno encuentra creatinina sérica de 0,8 encima de esta, uno tiene que ya pensar en una preeclampsia. Lógicamente, no por el análisis, el resultado del análisis, sino asociado
alteraciones de la presión arterial. Vale decir, si yo tengo una presión de 140, 90, y haciendo creatinina, la creatinina 0.9, 0.8 o más, lógicamente tengo que pensar en una preeclampsia. Tercero, la concentración de glucosa urinaria está incrementada. Vale decir de otra manera, si podemos mencionar de otra manera, durante el embarazo normalmente hay una glucosuria, elevación de la concentración de glucosa en la orina. Este dato, ¿para qué nos sirve? Este dato está relacionado con la mayor frecuencia, mayor incidencia de infecciones urinarias durante el embarazo. Entonces, en emergencia o en consultorio de alto riesgo obstétrico y una paciente viene porque tiene amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, uno está en solicitar examen completo de orina. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias son factores que pueden desencadenar una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino. Y es posible que encontremos infecciones urinarias que sí o sí están relacionados con la alta concentración de glucosa en la orina. Y finalmente, otro dato que nos interesa recordar también es la concentración de bilirrubina o los valores de bilirrubina durante el embarazo. Creo que mencionó que los valores durante el embarazo empiezan a incrementarse y si tengo valores de 1,1 miligramos por decilitro de sangre o por encima de esos valores, lógicamente esto está relacionado con preeclámpticas, especialmente con preeclampsia severa. En estas gestantes que tienen preeclampsia y en especial preeclampsia severa, hay un compromiso del hígado. Por lo tanto, tiene que haber elevación de la concentración de bilirrubinas totales. Bien, hasta ahí. ¿Quién es el otro grupo que va a exponer? Doctor, buenas tardes. Ya vamos a iniciar. ¿Podemos iniciar? Esperen un segundito, voy a anotar. Sánchez Benítez. Y Silva Atauyuco. Yo creo que sí. ¿Quién va a empezar? Quispe Wilca, doctor Alexandra. Ya, Quispe Wilca. Empezaremos. Ya, doctor. Doctor, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con la exposición de hiperemesis gravídica. Siguiente, por favor. Para poder englobar todo lo que va a ser el tema de hiperemesis gravídica, les hemos traído un pequeño caso clínico que después al final lo vamos a analizar, ¿no?, con la exposición. Vamos a ver en este caso clínico de primigesta de 10 semanas de gestación por ecografía de primer trimestre, quien refiere que desde hace 12 días presenta náuseas persistentes que llegan al vómito regularmente, de 1 a 2 veces al día. No le impiden alimentarse ni hidratarse, niega otras molestias. Y hace 7 días acude a un centro de salud donde le indican que evite alimentos que exacerban sus síntomas y continúe hidratándose como debe ser.
El día del ingreso, la paciente refiere que náuseas y vómitos se han intensificado y que vienen precedidos por cefalea de predominio occipital. En este caso vamos a ver que los vómitos han llegado a ser de 5 a 7 veces por día e impiden alimentación e hidratación. Adicionalmente a esto, vamos a ver que la paciente ha presentado epigastralgia moderada, la cual se va a intensificarse después de los vómitos. Al examen físico, la presión arterial vamos a encontrar, en este caso 90/60, que nos estaría dando ya un rango de hipotensión, una frecuencia cardíaca de 88 latidos, que también tendría tendencia a una taquicardia, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una saturación del 98%. Algo muy importante, vamos a ver las mucosas orales que están secas, 3/3. En el abdomen vamos a encontrar blando o depresible, ruidos hidroaéreos presentes sin signos peritoneales. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver primeramente, antes de hablar propiamente de la definición, vamos a hablar en sí una introducción global a lo que va a ser la hiperemesis gravídica. En este caso va a ser una de las causas principales de hospitalización que se va a dar durante el proceso del embarazo, principalmente en el primer trimestre. Entonces, en este caso es de suma importancia que nosotros aprendamos a manejar o nos demos poner énfasis en el diagnóstico. Vamos a ver que este diagnóstico temprano y el abordaje que se va a dar van a tener un significado clínico muy importante para evitar las complicaciones en sí que se va a dar durante este proceso del embarazo. Por ejemplo, estaríamos viendo en aquellas pacientes evitar la deficiencia de tiamina, en algunos casos la deficiencia de vitamina K. Pero vamos a ver que todos los síntomas que va a producir este tipo de la hiperemesis gravídica van a tener consecuencias, podríamos decir, fetales, en los cuales podríamos ver que tenga un parto pretérmino o que esté asociado en sí a restricción del crecimiento intrauterino y algunos desórdenes que podrían estar asociados y finalmente poder llegar todo esto a una muerte fetal. Ahora vamos a definir ahora lo que es la hiperemesis gravídica, iniciando primeramente con la identificación, ¿no?, del CIE-10, que está identificado como el O21.0. Y vamos a ver que dentro de este O21.0 vamos a tener otras clasificaciones de hiperemesis gravídica. Vamos a ver, por ejemplo, la O21.1, .2.9, y estas se van a caracterizarse propiamente en que todas estas van a presentar los síntomas menos de 20 semanas. Entonces, viendo en sí lo que es la hiperemesis gravídica, vamos a ver que en sí vamos a englobar como un síndrome, y este síndrome va a ser un conjunto de signos y síntomas que se va a presentarse al inicio del embarazo. Por lo general se va a darse aproximadamente desde la 6ª semana hasta la 12ª semana, y se va a caracterizarse principalmente por los vómitos continuos. Estos van a ser intensos, lo cual va a impedir propiamente la tolerancia de alimentos, en este caso ya sean sólidos o líquidos, los cuales van a producir a la larga trastornos metabólicos. Entonces, vamos a ver que al producir trastornos metabólicos en la paciente puede haber alteraciones a nivel de los electrolitos, le va a producir una deshidratación, y todo esto en sí llevando o desencadenando a una muerte incluso materna, a una muerte materna. Entonces vamos a ver que las náuseas y los vómitos van a ser muy predominantes, aproximadamente en el 70 o al 85% de las gestantes lo van a presentar, y se va a darse durante las primeras 12 semanas del embarazo. Pero vamos a ver otro grupo de pacientes donde el 20% de estas mujeres van a experimentar náuseas y vómitos que se va a darse durante un periodo mucho más largo de las 12 semanas. En algunos pueden llegar a la remisión completa menos de las 20 semanas. Entonces, tenemos que diferenciar lo que va a ser la denominada emesis gravídica. Estas van a ser también caracterizadas por náuseas y vómitos, pero en este caso van a ser esporádicos y de característica principalmente matutinos. Estos entonces quiere decir que van a aparecer en las primeras horas de la mañana y van a mejorar a lo largo del día. En este caso, a la diferencia de la hiperemesis, estas no van a alterar lo que va a ser el estado general de la paciente, no le va a impedir tanto la alimentación y la hidratación correcta de nuestra paciente. Entonces, viendo la prevalencia de esta patología, vemos que se presenta en el 0,3 al 2,3% de las pacientes, y de este grupo vamos a ver que del 1 al 5% van a requerir hospitalización, y esto vamos a ver principalmente, se va a dar en aquellas pacientes que tengan el primer embarazo, donde va a haber después con un riesgo de recurrencia. Entonces, vamos a poder diferenciar en características generales, lo cual le hace
esta patología o característica de esta patología. Por ejemplo, pérdida de peso mayor del 5% del peso corporal. La paciente que esté deshidratado, en este caso vamos a ver la evaluación de las mucosas, tiene que estar secas. Ahora la presencia de cetoacidosis, que va a dar el hedor a frutas. Las anomalías electrolíticas, este caso se va a dar principalmente en la mayoría de las mujeres gestantes. Y a medida que la deshidratación va a estar progresando, esta va a ser alterada por los signos vitales, como por ejemplo la presencia de taquicardia e hipotensión. Siguiente, por favor. A ver, ahí nomás que se regrese. Ya. Entonces, tiene que quedar claro de lo que estamos hablando. Entonces, ahí en su diapositiva dice, las gestantes, o sea, todas las gestantes, o del 100% de gestantes, el 70 al 85% van a presentar en mayor o menor grado náuseas y vómitos. Eso no significa que el 85%, 70-85% van a presentar hiperemesis, sino van a presentar náuseas y vómitos el 70-85%. Ahora, cuando uno habla de vómitos, hay dos términos a recordar. Primer término a recordar es la emesis gravídica. La emesis gravídica. Y el otro término a recordar será pues la hiperemesis. Ya un segundo paso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En la emesis, las gestantes presentan náuseas y vómitos esporádicos. Estas gestantes que tienen emesis, por lo tanto, tienen vómitos esporádicos, no presentan alteraciones hemodinámicas. No presentan alteraciones hemodinámicas. Por otra parte, estas gestantes con emesis pueden tolerar la vía oral. Y finalmente, estas gestantes con emesis que toleran, no presentan alteraciones hemodinámicas, no necesitan hospitalizarse. Es manejo ambulatorio nada más. El siguiente paso, la hiperemesis, se supone la frecuencia de la hiperemesis sí es bajo. Estas sí van a presentar vómitos incontrolables. Entonces se habla de vómitos incoercibles. Estas gestantes que tienen hiperemesis, por lo tanto, presentan vómitos incoercibles, sí van a complicarse, van a presentar alteraciones hemodinámicas. Por lo que el manejo ya es intrahospitalario, significa necesita hospitalizarse. Estas gestantes ya no toleran vía oral, no toleran vía oral. Por lo tanto, en el hospital la alimentación es por vía parenteral. Si hablamos de alteraciones hemodinámicas, se supone está alterada la presión, está alterado el pulso, están deshidratados. Y la misma deshidratación les va a generar más vómitos. Y se hace un círculo vicioso. Muchas veces estas gestantes que tienen hiperemesis es un problema en el hospital porque tiene algún trastorno emocional de fondo, que probablemente lo van a tocar en factores desencadenantes, factores de riesgo. Entonces, esa diferencia es importante tener. Emesis es una cosa, hiperemesis es otra cosa. Sigamos.
Bueno, para continuar la exposición, quien les habla, Harold Guzmán Delgado, yo les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Tenemos que saber que la hiperemesis gravídica sobre todo va a acontecer generalmente a mujeres jóvenes, que sean primigestas, que tengan un estrato social bajo y que sobre todo tengan un producto de género femenino. Es decir, que el porcentaje de madres primigestas que tengan un mayor del embrión femenino van a corresponder al 55.6% para presentar estos síntomas, ¿no? O el producto en cuanto a la relación del embrión masculino del 44.4%. Y en madres con antecedentes de más de 3 admisiones o multigestas, van a tener una distribución mayor, sobre todo si presenta un embrión femenino del 62.5% en relación al embrión masculino del 37.5%. ¿Por qué hablo de esto? Porque se ha visto que aumenta la probabilidad de tener un feto de sexo femenino en las manifestaciones clínicas, ¿no? Y esto se apoya, sobre todo, la teoría que había hablado mi compañera, a la hipótesis de los estrógenos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los efectos del estrógeno, durante el embarazo, se ve que causan en sí un retraso en el vaciamiento gástrico. Esto va a producir un enlentecimiento de la motilidad gastrointestinal, ¿no? Y esto va a hacer que se altere el pH y va a hacer que haya un desarrollo también, sobre todo para la infección por Helicobacter pylori, y se va a desarrollarse o se va a relacionar sobre todo con la clínica, ¿no? Que son la presencia de síntomas gastrointestinales. Entonces, aparte de ellos, han hablado ya mis compañeras que en sí la hiperemesis se relaciona, ¿no? Con las concentraciones altas, ya sea de gonadotropina ambos. Entonces, esto va a hacer que haya la presencia de los síntomas que son los más frecuentes, que son las náuseas y vómitos intensos. Y esto está en relación del 70 al 85%, ¿no? Pero hay una importante diferencia, ¿no? Que había mencionado el doctor, saber cuándo es una emesis gravídica y cuándo es una hiperemesis gravídica. A manera de repaso, la emesis gravídica van a ser náuseas y vómitos esporádicos, ¿no? Que generalmente van a ser a predominio matinal o generalmente matutinos, los cuales, o sea, aparecen a primera hora, pero a lo largo del día van a desaparecer. Y sobre todo la característica de la emesis gravídica va a ser que no alteran el estado general del paciente o no impiden la correcta alimentación, ¿no? En cambio, la hiperemesis gravídica, van a ser sus náuseas y vómitos, van a ser intensos, van a ser persistentes e incoercibles, ¿no? Y van a ser fuera de toda causa orgánica. Es decir, estos van a impedir, o las características de la hiperemesis gravídica van a hacer que van a impedir la correcta alimentación de la gestante y van a conducir sobre todo a una intolerancia gástrica y ya sea de los alimentos sólidos, de los alimentos líquidos, y esto antes la pérdida del peso, que en esta característica es de la pérdida de peso del 5% o más, ¿no? Y esto va a provocar que haya alteraciones en el equilibrio metabólico, alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico y sobre todo puedan presentar cetoanuria, puedan presentar deshidratación, esta deshidratación, ¿no? Acompañada de hipovolemia, disminución de volumen extracelular, ¿no? Y dentro de las situaciones más graves, es que puedan presentar una encefalopatía, ¿no? O conocida como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Se caracteriza por en sí, cuando se causa las náuseas y vómitos intensos, van a hacer que haya una deficiencia de tiamina, ¿no? Entonces, esta deficiencia de tiamina va a presentar esta triada clásica, que son las anormalidades oculares, la confusión y la ataxia de la marcha, ¿no? Y dentro de las situaciones más graves, esta es la más característica, que se presenta en un 46%, ¿no? Pero no es muy frecuente. Puede haber también en situaciones graves síntomas neurológicos, puede haber síntomas de hipertermia, ictericia, confusión, letargo y coma. En cuanto a la clínica, es en sí por la causa de los vómitos y náuseas renales repetitivos, ¿no? Y puede haber una ruptura de la mucosa gastrointestinal.
En otro artículo he encontrado, dentro de los criterios de internamiento, es decir, cuando ya se hable de una hiperemesis gravídica, es que haya una duración prolongada de los síntomas, ¿no? Que estas náuseas y vómitos sean frecuentes, que sean incoercibles, que también la pérdida de peso objetiva sea mayor al 5% del peso progestacional, ¿no? Y que se vea una deshidratación clínica, ¿no? Es decir, acompañado de hipovolemia, de disminución del volumen extracelular, ¿no? O pérdida de electrolitos o alteraciones hidroelectrolíticas, también de un deterioro nutricional o metabólico progresivo. Entonces, dentro de ellos se hace un criterio de internamiento si es que presenta todos estos. Y según las últimas guías del Colegio Americano, como ya hemos mencionado, no hay un consenso en sí para definir la hiperemesis gravídica, pero en sí se sospecha con alguna medida de inanición, ¿no? Que usualmente sea cetonuria. Por eso es el olor característico a frutas, ¿no? Y los trastornos electrolíticos, los trastornos de ácido base o pérdida de peso, que sean mayor al 5% del peso progestacional. Bien, doctor, continuando con la exposición, voy a hablarles básicamente de lo que es el diagnóstico de la hiperemesis gravídica. Paliza Sequeiros, doctor. Básicamente el diagnóstico de la hiperemesis gravídica va a ser básicamente clínico, ¿no? Esto, como les mencionó mi compañero, va a ser por presencia de varios vómitos, esto durante un proceso de un día, que en este caso puede tener relación o no también con las comidas, ¿no? Y también, de cierta forma, se va a asociar a la intolerancia de la ingesta de alimentos, que puede ser de forma parcial o total. Esto básicamente se va a iniciar durante las primeras semanas de gestación. Esto se dice que es menos de las 16 semanas. Y básicamente el diagnóstico es por exclusión. Por ello se descartan otras causas de náuseas y vómitos, las cuales van a estar asociadas en este caso a otros signos como son la fiebre, el dolor abdominal, epigástricas leves, ¿no? También hay signos neurológicos como las cefaleas abdominales, las cefaleas, las alteraciones motoras, vamos a tener bocios palpables y demás. Al lado derecho vamos a ver un cuadro donde se resume básicamente el diagnóstico diferencial que nos puede llevar a algún tipo de confusión diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, gastrointestinales, donde también se ve que hay vómitos, pero en este caso con relación a ingestas de alimento, ¿no? También puede ser geniturinarios, como la pielonefritis, ¿no? Donde que hay el sedimento está alterado, en lo endocrinológico también, ¿no? La cetocidosis, donde ahí también podemos ver bocios palpables y demás. Siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que es ya la hiperemesis gravídica, el manejo con pacientes con náuseas y vómitos en urgencia, básicamente vamos a ver que ante cualquier paciente que consulte a la urgencia con clínica comparatible, inicialmente una anamnesis y una exploración física, ¿no? En función al cuadro que vamos a tener al lado derecho, ¿no? Básicamente el primer escalón diagnóstico va a ser la anamnesis, en el que va a estar dirigida para determinar básicamente la frecuencia, la intensidad de los síntomas, esto basándonos en la escala PUC o PUCE, y vamos a ver también las tolerancias a sólidos y a líquidos, así como la duración en uso de la intolerancia, ¿no? Dentro de esta escala de severidad de PUCE, vamos a ver, ¿no? En cuánto tiempo se sienten náuseas a la paciente. Vamos a ver, en una escala de 1 hora a 6 horas, con una puntuación de 1 a 5 horas. En la parte inferior vamos a ver en cuántas veces ha vomitado, en una escala de ninguna a más de 7 veces, en una escala del 1 al 5, y lo propio en cuántas veces tiene arcadas sin llegar al vómito, ¿no? Una escala del 1 leve, si la puntuación va a ser menor o igual a 6 puntos, va a ser moderado si va a ser entre 7 a 12 puntos, y va a ser grave, mayor o igual a 13 puntos. Dentro de lo que es la exploración física, básicamente se tiene que descartar los signos de deshidratación en el paciente. Dentro de lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la paciente va a presentar taquicardia e hipotensión, va a haber el signo del pliegue, que va a haber una pérdida de turgencia en la piel, va a haber sequedad de las mucosas también.
Vamos a ver dentro de la evolución de la repercusión de la intolerancia a sólidos. Vamos a ver que va a haber una glicemia capilar. Esta significativamente va a tener una glucemia menor a 90 miligramos por decilitro, una cetonuria significativa, ¿no? Mayor o igual a 2 también, un porcentaje de pérdida ponderal respecto al inicio de la gestación, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial acá vamos a ver que se va a realizar una exploración física dirigida a descartar otras causas en cuanto a náuseas y vómitos, ¿no? Como va a ser la palpación abdominal, la palpación del cuello para descartar en este caso el bocio, los nódulos tiroideos, así en este caso. También se debe realizar una ecografía ginecobstétrica, en este caso para evaluar la evolutibilidad de la gestación. También tenemos que descartar las enfermedades de estrofoblásticas gestacionales. También se debe evaluar la gestación única o múltiple en este caso, ¿no? Se debe proceder al segundo nivel del diagnóstico en situaciones donde que, por ejemplo, la paciente nos arroje un PUC mayor a 7. También si hay una repercusión objetiva de la hiperemesis gravídica, si hay deshidratación, glicemia capilar menor a 60 mg por decilitro, o también si hay presencia de cetonuria o hay pérdida de peso mayor al 5%. También si se sospecha de patología patología basada diferente a hiperemesis gravídica, o también si hay una reconsulta por la misma sintomatología de esta. El segundo escalón diagnóstico en este caso nos habla de donde vamos a tener un hemograma, un perfil de coagulación, un inograma en suero, creatinina, urea y el equilibrio ácido-base venoso en este caso, ¿no? Dentro de la interpretación vamos a ver que en el hemograma nos va a ayudar a evaluar el grado de hemoconcentración secundaria a la deshidratación, así como para evaluar los posibles déficits vitamínicos que va a tener la paciente. Dentro de lo que es el hematocrito, vamos a ver que se detecta un incremento respecto a lo analítico. Va a haber, en cuanto a la hemoglobina y los niveles del volumen corpuscular medio, se va a considerar una anemia, ¿no? Cuando la hemoglobina de la paciente está menor a 11 gramos por decilitro, en el primer trimestre en este caso. Y esta va a ser secundaria en un déficit de ácido fólico, ¿no? O vitamina B2 en este caso, cuando el volumen corpuscular medio está en mayor de 100. Dentro de lo que es el perfil renal, vamos a ver que va a ser útil para valorar la hipovolemia secundaria, la deshidratación en este caso. Dentro de esto vamos a ver que la urea y la creatinina va a estar mayor o igual a 1.5 o muchas veces en su valor normal. Dentro de lo que es el biograma en suero o el equilibrio ácido-base, va a valorar si existe una alteración electrolítica secundaria a los vómitos, de las cuales las alteraciones electrolíticas más frecuentes que vamos a tener en este caso va a ser la hipopotasemia, ¿no? Que va a estar el potasio menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Esto básicamente va a ser producido por las pérdidas renales debido a la alcalosis metabólica, ¿no? Asociado a hipocloremia, que va a estar, como ya les mencioné, el potasio, ¿no? Menor a 3.5, potasemia, y el cloro va a estar menor a 100 mil equivalentes. Vamos a tener una alcalosis metabólica también, donde el pH va a estar mayor a 7.45, el bicarbonato mayor a 26 milimoles por litro, el PCO2 mayor a 53 milímetros de mercurio. Dentro de lo que es la analítica sanguínea empleada, vamos a ver los marcadores, ¿no? En este caso se va a dar por alta sospecha patológica en base a la hiperemesis gravídica. El marcador por inflamación, el PCR, el perfil hepático, que va a ser el aspartato transaminasa y la alanina transaminasa, que en este caso, o la bilirrubina, el LDL también, que en este caso van a estar elevados, ¿no? En el caso del aspartato transaminasa y de la alanina transaminasa van a estar menor a 300 unidades por litro, la bilirrubina va a estar menor a 4 mg por decilitro, y si los niveles son más elevados, se debe realizar un diagnóstico diferencial en este caso, porque podría ser una patología gastrointestinal, ¿no? Dentro de lo que es el perfil pancreático, la amilasa y la lipasa van a tener elevaciones moderadas.
¿no? Dentro de lo que es el perfil tiroideo, vamos a tener al TSH, el T4, que va a estar disminuido en este caso. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, acá vamos a tener los pacientes compatibles con hiperemesis gravídica. Se van a catalogar de 3 modos, ¿no? Puede ser leve, moderado, grave, de acuerdo al PUC. Y básicamente vamos a ver que todos los que cumplen los siguientes criterios van a ser leves y moderados. Básicamente los que tienen un PUC de 3 a 12 van a estar catalogados dentro de lo leve y moderado. Estos van a tener tolerancia oral a líquidos, no van a tener signos de deshidratación, pero van a tener la pérdida de peso menor al 5%, ¿no? Van a tener el perfil renal y los iones normales. En este caso, este tipo de pacientes van a tener un tratamiento ambulatorio, y en el caso de cumplir los criterios de gravedad, que van a ser el PUC mayor o igual a 13, van a tener incluso intolerancia a líquidos, van a tener signos de deshidratación, alteración en el perfil renal o en iones también, la pérdida de peso mayor al 5%, y que ya va a tener antecedente de fracaso del tratamiento. Estos van a tener que ser tratados intrahospitalariamente. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Silva Tauyuco. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento va a depender del tipo de paciente. Vamos a tener un tratamiento ambulatorio, un tratamiento complementario no farmacológico y de igual manera un tratamiento farmacológico. Dentro de lo que vendría a ser el tratamiento ambulatorio, lo que se busca son medidas más preventivas. Dentro de estas vamos a tener lo que vendría a ser modificaciones en el estilo de vida, donde va a ayudar a la paciente a disminuir a tener la tendencia a lo que vendría a ser los vómitos excesivos. Dentro de estas modificaciones de estilo de vida vamos a tener lo que vendría a ser comidas pequeñas, en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia. Se puede dar de 5 a 6 veces al día, cada 2 a 3 horas, disminuyendo la cantidad de la porción que se va a requerir. Para eso también vamos a tener como la ingesta de carbohidratos fácil de ingerir, como el arroz, cereales, que le ayuden a la paciente. También nos da un punto a recalcar que tendría que ser la reducción de comidas, ya que estas lo que vendría a ser el vómito, desencadenando las náuseas y vómitos. La hidratación va a ser muy importante en estos pacientes. Esto puede ser en dolores pequeñas cantidades, que se puede tomar de 10 a 15 minutos. Va a ser importante la cantidad que sea mínima a lo que pueda tolerar la paciente. Y se recomienda también un adecuado reposo. Como ya se mencionó anteriormente, un artículo de 2022 menciona que el estrés puede ser un factor predisponente a lo que vendría a ser el desencadenar los cuadros de náuseas y vómitos, de igual manera como los malos olores, los sonidos, luces intermitentes. Esto va a ayudar, si reducimos estos factores, ayudaría a que no se desencadene lo que vendría a ser los cuadros de vómitos y náuseas. Todo esto estaría dentro de lo que vendría a ser modificaciones del estilo de vida para la paciente. Ahora, también nos hablan de lo que vendría a ser un tratamiento farmacológico, complementario, no farmacológico, donde hacen referencia a lo que vendría a ser al uso del jengibre, que se ha visto que ayuda a lo que vendría a ser la reducción de náuseas y vómitos en las pacientes con hiperemesis gravídica, ya que este tiene un componente activo que es el gingerol, que ayuda a estimular la motilidad gastrointestinal, haciendo que los alimentos tengan la digestión más rápida y eliminarlos fácilmente sin tener lo que vendría a ser las náuseas o vómitos que desencadenarían. Se dice que su uso es seguro durante el primer trimestre de embarazo y ha demostrado ser superior al placebo y al uso de la piridoxina. También tenemos otras opciones dentro de lo que vendría a ser tratamiento no farmacológico, como vendría a ser la acupuntura, la acupresión y la estimulación eléctrica nerviosa. Pero los estudios apuntan que existe una leve mejoría en lo que vendría a ser en la acupresión del punto P6 o NEWO, pero sin embargo lo que vendría a ser dentro de lo que vendría a ser la acupuntura y la estimulación eléctrica nerviosa no muestra mayor alcance beneficioso a lo que vendría a ser el tratamiento de náuseas y vómitos. Siguiente.
Bueno, entrando más que todo ya al tratamiento farmacológico, vamos a hablar más que todo de los principales fármacos que nos ayudarían a reducir lo que vendría a ser las náuseas y vómitos. El tratamiento farmacológico más que como objetivo tiene más que todo el tratamiento es la prevención en las pacientes que tienen hiperemesis gravídica. Dentro de estos vamos a tener de acuerdo. Ha habido estudios y se llega a un acuerdo que es ideal usar este tratamiento farmacológico antes de que se desencadene el cuadro de náuseas y vómitos, ya que esto muestra mayor mejoría y se reduce en gran cantidad el paciente estos síntomas a usarlos ya después de que el cuadro sea establecido. Dentro de los grupos vamos a tener 5 grupos importantes. Dentro de esto vamos a tener lo que vendría a ser la piridoxina o vitamina B6 y con lo que vendría acompañado de la doxilamina. La piridoxina se encuentra en los fármacos de primera línea dentro de lo que vendría a ser el tratamiento de la hiperemesis gravídica. Nos ayuda, bueno, disminuye las náuseas y posee un perfil de seguridad materno-fetal adecuado en los casos severos de vómitos y náuseas. El uso de piridoxina ha demostrado reducir significativamente los síntomas. En estudios recientes indican que es un medicamento seguro, el cual no se asocia a ningún efecto teratógeno y esa ayuda a la paciente. Dentro de lo que tendría que ser el segundo grupo tenemos los antagonistas dopaminérgicos. Dentro de este grupo vamos a tener a lo que vendría a ser la metoclopramida y lo que vendría a ser acompañado de las fenotiacinas. Dentro de este grupo, como sabemos, está la prometacina, la prochlorperacina y la clorpromacina. Han demostrado este grupo una eficacia similar en la disminución de síntomas después de las 24 horas de haber ingerido este medicamento. El tiempo de acción es un poco más prolongado. Estos fármacos actúan, más que todo su mecanismo de acción es actuando bloqueando el estímulo dopaminérgico a nivel del tracto gastrointestinal y el área postrema, disminuyendo así las náuseas y vómitos. Dentro de los efectos adversos vamos a encontrar que pueden causar somnolencia, boca seca y distonía. Dentro del tercer grupo tenemos a los antihistamínicos, que también son considerados a nivel mundial como fármacos de primera línea para lo que vendría a ser, fármacos antieméticos a nivel mundial, como se conoce. Dentro de estos tenemos lo que vendría a ser el difenhidramina, la difenhidramina y la doxilamina. Estos antihistamínicos actúan sobre la vía vestibular al bloquear los receptores H1 en el área prostrema e impedir la comunicación con la zona gatillo de quimiorreceptora que provocaría lo que vendría a ser los vómitos, las náuseas y vómitos. Dentro de lo que vendría a suceder efectos adversos tenemos lo que vendría a ser somnolencia, boca seca y estreñimiento más que todo. Dentro del cuarto grupo vamos a tener lo que vendría a ser los antagonistas de los receptores de serotonina 5-hidroxitriptamina tipo 3. A resaltar es el ondansetron. Estos son fármacos, se considera un fármaco de segunda línea para el tratamiento. En estudios comparativos con la metoclopramida, indica que el ondansetron tiene mejor asimilación por la paciente, ya que los efectos adversos son menores a la metoclopramida. Actúan estos fármacos, como mecanismo de acción tenemos que actúan inhibiendo los receptores serotoninérgicos presentes en el intestino, nervio vago y la zona gatillo quimiorreceptores. Dentro de lo que vendría a ser sus efectos adversos podemos encontrar fatiga, constipación y en menor frecuencia lo que vendría a ser la prolongación del QT, principalmente en pacientes con cardiopatías o hipomagnesemia. Como quinto lugar tenemos a lo que vendría a ser los esteroides. Los esteroides van a ser usados en aquellos casos severos que no respondan a los anteriores grupos antimeméticos, para los vómitos y náuseas. Aún no existe evidencia de su efectividad frente al alivio de los síntomas, pero lo que señala es que en aquellos pacientes con reingreso hospitalario es menor la cantidad de reingreso hospitalario en aquellos pacientes que han recibido lo que vendría a ser el tratamiento de esteroides. El régimen del tratamiento más común es la metilprednisolona, 48 miligramos diario, 3 veces al día, que sería 16 miligramos, o intravenoso por 3 días. Para hacer el retiro de este medicamento se puede hacer en 2 semanas, disminuyendo la dosis.
Bueno, el mayor riesgo en este fármaco vendría a ser la teratogenicidad. Por eso es que se recomienda los esteroides en aquellos casos severos que no respondan a lo que vendría a ser la reposición hídrica y a los anteriores grupos de fármacos. Siguiente. Bueno, en el tratamiento agudo vamos a tener, por ejemplo, en una paciente embarazada que llega a un servicio de emergencia con un cuadro de náuseas y vómitos, debemos evaluar si esta persona tiene deshidratación o no, si está alterada o no, y atenderla, evaluarla. Al evaluarla, la paciente tenemos que ver el grado de hidratación. Se deberá dejar a la paciente en ayunas de 24 a 48 horas, hasta que los vómitos se logren controlar, ya que ha sido por la causa que ha venido. Después de haber mantenido a la paciente en ayunas, el tratamiento inicial es la reanimación con líquidos, ya que la paciente ha sido sometida a constantes vómitos, por lo que vamos a comenzar con 2 litros de lactato Ringer infundido en 3 horas para mantener una producción de orina mayor a 100 mililitros por hora y así lograr una rehidratación de la paciente. Si se administra si vamos a administrar dextrosa, se debe darse primero 100 miligramos de tiamina por vía intravenosa para prevenir lo que vendría a ser una encefalopatía de Wernicke. Se sabe cuando hay vómitos constantes y prolongados más de una semana, la tiamina tiende a descender. Por eso es muy importante suministrarle a la paciente antes de una administración de dextrosa. Estas dosis de tiamina deben darse diariamente por 3 días hasta lograr los niveles adecuados. Los requisitos subsecuentes de líquidos varían según la respuesta del paciente, de acuerdo a la hidratación que le hemos dado a un inicio, pero puede ser desde 1 litro cada 4 horas durante hasta 3 días. También tenemos que tomar en consideración que al momento de los vómitos, la paciente se ha sometido a un cuadro de deshidratación y también una alteración electrolítica. Por ende, podemos ver que puede haber deficiencias electrolíticas que deben ser tratadas, como el potasio, donde debemos sacar un electrocardiograma si la paciente tiene hipopotasemia. El magnesio y el fósforo deben reemplazarse según la necesidad de nuestra paciente. Es necesario tener cuidado de no corregir los niveles bajos de sodio tan rápido, ya que podemos producir lo que vendría a ser un síndrome de desmielinización osmótica. Una vez que nuestra paciente ha sido establecida, le hemos rehidratado y los niveles de líquido, de electrolíticos están estables y en rangos normales, si los vómitos de la paciente aún así persisten después del reemplazo inicial, lo que vamos a optar es por los distintos fármacos de los grupos antieméticos, para seguir para poder evitar los vómitos. Dentro de esto, como ya se mencionó, era la vitamina B6, que se puede dar de 10 a 25 miligramos por vía oral cada 8 horas o cada 6 horas, o la doxilamina de igual manera, la prometacina, la metoclopramida, de 5 a 10 miligramos intravenosa o por vía oral cada 8 horas. Bueno, esto va a depender si la paciente ya puede tolerar algún líquido, por la vía oral, o el ondansetron o la prochlorprazmina, como ya se ha mencionado. Si una vez la paciente ya mejora, ya puede recibir medicamento por vía oral, lo que se sugiere es que la paciente pueda tomar por vía oral también líquidos de manera vía oral y dejar ya lo que vendría a ser la vía intravenosa. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Sánchez Benítez no va a exponer. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ninguna. Si les preguntan cuáles son los criterios de mejoría, por lo tanto, criterios para dar de alta de un hospital, ¿qué dirían?
Otra pregunta. ¿Y qué análisis básicos debo de solicitar en estas gestantes que tienen hiperemesis? Porque en caso de mesis, hay gestantes que tienen náuseas, vómitos esporádicos, no van al hospital. Y si van al hospital, bueno, se van a su casa. Estamos hablando de hiperemesis. ¿Qué análisis básicos debo de solicitar? Doctor, dentro de los análisis sería el AGA para ver lo que vendría a ser los electrolitos, porque va a haber una alteración. Ya, perfecto. ¿Qué más? Doctor, un hemograma completo, también puede ser un EKG, Claro. un análisis de orina. Hemograma completo, EKG, sí. Examen de orina. Análisis de orina. ¿Qué más? Las pruebas hepáticas, ureacreatinina y también una ecografía para el control del embarazo. ¿Qué me interesa saber en análisis de orina? ¿Qué espero? Si va a haber presencia de cuerpos cetónicos en la orina. Ya. Entonces, ¿cuáles son los análisis análisis de laboratorio que son básicos? Incluso me sirve para ver evolución del cuadro, respuesta al tratamiento. Son los cuerpos cetónicos en orina. Entonces, ¿cómo saber si la respuesta al manejo está bien, es adecuado? Con cuerpos cetónicos. Cuando ya no encontramos cuerpos cetónicos en orina, significa que está evolucionando favorablemente. Cuerpos cetónicos. El otro criterio será, pues, el peso. Porque hemos dicho, o han mencionado, para hablar de hiperemesis. Por lo tanto, manejo intrahospitalario, pérdida de más del 5% de la basal. Vale decir, tenemos que averiguar con cuánto de peso ha empezado el embarazo, empezó a vomitar, y cuánto ha perdido. Si pierde 5% más de esta, hablamos de hiperemesis grave. Entonces, para ver evolución favorable, tiene que recuperar el peso. Recuperar. Además, lógicamente, el estudio hidroelectrolítico, que sí nos van a ayudar. Pero hay lugares en los que a veces no se hace electrolitos, pero sí un examen completo de orina en la que nos diga presencia o ausencia de cuerpos cetónicos y el peso, que es fácil de realizarlo, ¿no? Eso sería bueno que recuerden o que revisen también. Bien, estamos ya a 20 minutos de las 2 de la tarde o de las 3 de la tarde. Empezaremos con el otro grupo. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Póngale Ahora vamos a hablar. a ver, póngale en grande. Chaico. ¿Chaico? Sí, doctor, Chaico Graneros. Graneros. Núñez Aguirre. Sí, Núñez Aguirre, Ortiz Tapia y Vázquez Soto. Tapia y Vázquez. Ahora sí vamos. Ok, entonces vamos a empezar. Quien les habla, Chaico Graneros. Vamos a empezar con la fisiología del trabajo de parto. Como sabemos, el parto va a ser las últimas horas del embarazo y va a estar caracterizado por contracciones uterinas fuertes y dolorosas. La intención de estas contracciones es favorecer la dilatación cervical, ¿no? Con la intención de que el feto descienda a través del canal del parto de forma natural. Pero mucho antes de este proceso de parto,
ocurren extensas preparaciones a nivel del útero y también del cuello uterino. Por ejemplo, a inicios de la semana 36 a 38 de gestación normal, van a haber procesos a nivel del miometrio, donde se va a encontrar en un estado preparatorio, pero este miometrio no va a tener respuesta alguna. También el cuello uterino va a comenzar una etapa temprana de remodelación, pero de la misma forma que el miometrio se va a mantener en su integridad estructural, no van a tener un cambio estructural. Estas etapas se le conoce como una inactividad uterina prolongada. Posteriormente, se suspende la falta de respuesta del miometrio y el cuello uterino experimenta maduración, borramiento y pérdida de cohesión estructural. Entonces, es la fase de transición, ¿no? Ahora, cuando estamos en el inicio de trabajo de parto, hay 3 teorías que describen el inicio de trabajo de parto. Una de ellas es la pérdida funcional de los factores de mantenimiento del embarazo. La segunda teoría es la síntesis de factores que van a inducir el parto. Y la tercera es que el feto maduro va a ser la fuente de la señal inicial para el inicio del parto. Quiere decir que normalmente lo que va a estimular el parto o el inicio del parto es el feto maduro, ¿no? Entonces, vamos a ver los compartimentos maternos y fetales. Dentro de estos, el útero. El útero es, a nivel de su capa miometrial, de su músculo, va a estar compuesta de haces de fibras musculares lisas rodeadas por tejido conjuntivo. Estas fibras lisas son de muy fácil adaptación a los cambios ambientales, por ejemplo, el estiramiento mecánico, la inflamación, las señales endocrinas y paracrinas. Y todos estos cambios ambientales, al estimular las fibras musculares lisas, van a lograr modular la transición de la célula del músculo liso en distintos fenotipos que van a proporcionar crecimiento celular, proliferación, secreción y contractilidad. Entonces, van a haber cualidades del músculo liso en el útero que van a conferir ventajas para la eficacia de una contracción uterina y posteriormente una expulsión fetal, ¿no? Una de estas cualidades es el grado de acortamiento de las células musculares lisas, que a comparación de una célula muscular, por ejemplo, del corazón, estas células musculares lisas suelen ser más cortas. Además que el músculo liso no va a estar organizado de la misma manera que un músculo esquelético, ¿no? Y las fuerzas de estas fibras pueden ejercerse en las células del músculo liso en múltiples direcciones. Y también va a haber una mayor generación de fuerza multidireccional en el fondo uterino a comparación con la fuerza generada en el segmento uterino inferior. Otro concepto también que tenemos que tener en cuenta es la decidua. La decidua sirve para mantener el embarazo a través de funciones inmunorreguladoras únicas que suprimen las señales inflamatorias durante la gestación, ¿no? Sin embargo, esta decidua al final del embarazo se va a producir la activación decidual. Es como un tejido nuevo que se crea para proteger al feto. Y las funciones del cuello uterino durante el embarazo van a ser primero mantener la función de barrera para proteger el tracto reproductivo, protegerlo de la infección. Una segunda función es mantener la competencia cervical a pesar de mayores fuerzas gravitacionales, ¿no? Porque recuerden que el bebé está arriba y el cuello va a sostener esa fuerza gravitacional del bebé a medida que va creciendo. Y por último, una orquestación de los cambios de la matriz extracelular que va a permitir la coherencia progresivamente mayor del tejido. Ahora, dentro de la placenta, lo que sabemos nosotros, ¿no? Que la placenta proporciona el intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el feto. Sin embargo, otra de sus funciones también es que va a ser una fuente clave de hormonas esteroides, también de factores de crecimiento y otros mediadores que van a mantener el embarazo y puede ayudar en algún momento en la transición del parto. Ahora, a las membranas fetales, el amnios, el córeo y la decidua que forman la placenta, forman juntos un tejido alrededor del feto que va a servir como un escudo fisiológico a manera de protección, también inmunológico y metabólico, ¿no? Con la intención de proteger al feto contra el comienzo prematuro del parto. Lo que les mencionaba antes, ¿no? Una de las teorías del inicio del parto es que el feto esté maduro. Entonces, este tejido que se forma tiene esa intención de proteger el comienzo del parto
un comienzo prematuro del parto. Entonces aquí vemos las capas, vemos aquí el miometrio, la capa del útero, la decidua que se forma, el corio con el citotrofoblasto y el mesénquima coriónico y el amnios, ¿no? A nivel del amnios, por ejemplo, esta capa va a proporcionar casi toda la resistencia a la atracción de las membranas fetales para resistir el desgarro y la ruptura de la membrana. Y además que va a estar altamente resistente a la penetración de leucocitos, microorganismos y células neoplásicas, ¿no? Por otro lado, el corio proporciona aceptación inmunológica y va a estar enriquecido con enzimas que van a inactivar la uterotonina. Esta uterotonina es un agente que va a estimular a la contracción uterina. Entonces, de lo que se encarga el corión es de sintetizar enzimas como la prostaglandina deshidrogenasa, la oxitocinasa y la encefalinasa, que van a degradar o inactivar a la uterotonina para evitar las contracciones prematuras en el útero. Ahora, la función de la hormona esteroide sexual, se ha visto que los niveles plasmáticos, tanto de estrógeno como de progesterona en el embarazo normal, suelen ser enormes a comparación de un estado, de una mujer que no está en estado de embarazo, ¿no? Y están muy por encima de las constantes de afinidad para sus receptores. El estrógeno específicamente puede aumentar la capacidad de respuesta de la progesterona y al hacerlo va a promover la inactividad uterina, que es la primera fase que vamos a ver del parto. Al final del embarazo, el estrógeno va a ayudar a los procesos que median la actividad uterina y la maduración cervical. Y por otro lado, el papel de las prostaglandinas. En el parto, las prostaglandinas van a jugar un papel prominente, primero en la contractilidad, luego en la relajación e inflamación del miometrio. Entonces, las respuestas miometriales a las prostaglandinas se cree que provienen del equilibrio entre la síntesis de estas prostaglandinas frente a su propio metabolismo, ¿no? Y al final del embarazo se ha visto que la biosíntesis de las prostaglandinas amnióticas van a aumentar y la fosfolipasa A2, justo con la prostaglandina de esos hidroxigenasa, van a mostrar una mayor actividad a nivel del útero. Ahora, entrando específicamente a las fases del parto, estas fases comprenden, van a ser las principales transiciones fisiológicas del músculo del útero, del miometrio, y también del cuello uterino durante el embarazo. Entonces, comprende una fase de preludio, una fase de preparación, una fase del proceso en sí mismo y una última fase de recuperación que vamos a detallarlo cada uno. Vamos a empezar por la fase 1, pero antes de empezar por esta fase, cabe recalcar que no hay que confundir fases del embarazo, que son 4, y etapas del trabajo de parto. En las fases del embarazo existe una fase de inactividad o preludio, que les decía, una fase de activación o preparación para el trabajo de parto, una fase 3 específicamente del trabajo de parto, y es aquí en esta fase 3 donde van a comprender 3 etapas, ¿no? Una etapa de contracciones y dilatación cervical, una etapa de descenso y una etapa de expulsión de la placenta o alumbramiento. Y posteriormente a esta fase 3, que es el trabajo de parto, la fase 4, que es la involución. Entonces, teniendo claro esto, empezamos por la fase 1, la fase de inactividad o preludio al parto. Como vemos en la imagen, el límite es la concepción y el otro límite de esta fase 1 es el inicio del parto. Quiere decir que de la concepción al inicio del parto es casi la mayoría del embarazo, ¿no? Del periodo del embarazo. Incluso antes todavía de la implantación, o sea, a nivel de la concepción, se impone un periodo totalmente inactivo del miometrio. Como les digo, comprende el 95% del embarazo hasta que inicia el parto y se va a caracterizar por una tranquilidad total del músculo liso uterino con el mantenimiento de la integridad estructural cervical. Entonces, las células miometriales en esta fase van a experimentar una modificación fenotípica y van a pasar a un estado no contráctil. Y el músculo uterino se va a volver totalmente insensible a cualquier estímulo natural para contraerse, ¿no? Los estímulos que les hablaba al inicio. Entonces, aquí las células miometriales van a ser insensibles a todo tipo de estímulo, no van a llegar a contraerse.
¿Pueden haber contracciones del miometrio? Sí, son de baja intensidad y se van a sentir durante la fase de reposo, pero generalmente no van a causar una dilatación cervical, que es lo más importante y característico de esta fase. Ahora, estas contracciones que se pueden dar suelen ser más comunes al final del embarazo, por este periodo cuando ya se está llegando al inicio del parto, y también especialmente en mujeres multíparas, ¿no? A estas contracciones se les conoce como contracciones de Braxton, Hicks o trabajo de parto falso. Entonces aquí vemos en esta imagen la fase 1, la actividad uterina es mínima, no hay contracción muscular, a menos que sean estas contracciones, ¿no? De Braxton, Hicks. Entonces vemos, está bajo la actividad uterina y la rigidez del tejido cervical, del cuello cervical, es también alto porque el cuello cervical está rígido, no va a haber dilatación del cuello cervical en esta fase 1. ¿De qué depende que la contracción y la relajación estén en un equilibrio? Bueno, va a estar regulado van a tener una regulación transcripcional de hormonas esteroides y de los péptidos. Entonces, la inactividad del músculo del útero se va a lograr primero por una disminución de la diafonía intracelular y también de una reducción de los niveles intracelulares de calcio, luego por una regulación del canal iónico, del potencial de membrana celular, y ocurre también una activación de la respuesta de proteína desplegada por un estrés del retículo endoplasmático de las células del útero, y por último, la degradación de la uterotonina, que les decía que era la que se encargaba de estimular las contracciones, ¿no? Entonces va a haber una degradación por las 3 enzimas que les mencioné para evitar la contracción y así mantener en un estado de inactividad al útero. Ahora, la contractilidad también va a resultar por interacciones mejoradas entre las proteínas de actina y miosina a nivel muscular. Va a ocurrir mayor excitabilidad de las células miometriales individuales y la promoción de la diafonía intracelular, ¿no? Si acá había una disminución de una diafonía intracelular para la inactividad, en este caso, para contraerse, necesita promover la diafonía intracelular para permitir el desarrollo de las contracciones sincrónicas. Entonces, lo importante de esta fase es que el miometrio va a ser el principal sitio de acción de la prostaciclina, del óxido nítrico, de las caspasas 3 y también de la progesterona. Continuando con la exposición, Núñez Aguirre, vamos a hablar de la regulación de los potenciales de membrana. A ver, Lucía, yo creo que nos queda 7 minutos. No creo que avancemos considerablemente en 7 minutos. Mejor quedemos ahí. Más bien, ¿dónde está Mariluz? Ya coordinaremos. ¿Cuántas exposiciones quedan de ustedes? Mariluz. ¿Quedan 6? No creo. ¿Seguro? Ya. Ya. Ajá. Entonces, yo creo que este viernes haremos nomás. Este viernes, igual que la vez pasada, 8:30 creo que empezamos. 7:30, ya, perfecto. Terminaremos esto. Todo lo que es parto haremos hoy, el viernes. ¿Qué más sería? A ver, para ponernos de acuerdo. ¿Qué temas haríamos esta clase? Lo que estamos haciendo es fisiología del parto. El segundo tema, continuación de esto, serían mecanismos del parto, ¿no es cierto? Y lo otro, ¿cuál sería? Puerperio normal. Parto podálico. A ver, ¿cuándo es el examen? ¿Cuándo debemos de introducir las notas?
Sí, sí, sí. Ya, eso tenemos que averiguar. Entonces, fisiología, mecanismos, puerperio normal y patológico, me imagino lo podemos hacer el viernes, o por lo menos puerperio normal podemos hacer. El lunes yo avanzaré, tengo que avanzar también yo, y habría que precisar cuándo va a ser y averiguar si lo van a prolongar o no lo van a prolongar, porque si no, no vamos a poder terminar. Ajá. Te llamo, hermano, te llamo. Claro, a ver, entonces hoy día, el viernes lo haremos, pues, fisiología y mecanismos, puerperio, ¿no es cierto? El viernes. No. Parto podálico lo vamos a dejar todavía. Estamos hablando de puerperio fisiológico o normal, puerperio normal. Entonces estamos hablando fisiología, mecanismos y puerperio normal. Y el lunes yo avanzaré, y miércoles contamos con puerperio patológico, de ahí creo que viene lactancia, y ahí haríamos parto podálico, ¿no? Perfecto, entonces el viernes nos encontramos a las 7:30 de la noche. Hasta el día viernes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Perfecto. Gracias, doctor.